Lectura de la mañana. Un paseo matutino por las páginas de la literatura cristiana. 10 mitos acerca de los reformados. Una respuesta clara y sincera a los malos entendidos de la teología reformada derivada del siglo XVI. Escrito por el pastor Jorge Castañeda Delgado. Mito número 7. Los reformados creen que una persona es salva, no importa cómo viva. Cuidado, ellos son los que enseñan salvos, siempre salvos. Seguro que tras esa advertencia, muchos verdaderos cristianos se estremecen al pensar que personas que se confiesan como cristianos estén a la par enseñando que una persona que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador nunca perderá su salvación, haga lo que haga, viva como viva y crea lo que crea. De hecho, como todo mito, algo tiene de verdad, aunque planteado así en esos términos, se aleja bastante de la realidad de cómo reformados profesamos. El punto central es más sencillo de lo que parece, y sin embargo, siguiéndolo hasta sus últimas consecuencias, afirmará lo que el reformado ha venido creyendo. ¿Quién salva? Seguro que todo aquel que conozca las Sagradas Escrituras afirmará que Dios es quien salva. ¿Alguno es salvo por las obras, es decir, su obediencia a la ley? Claro que no. Toda persona que es salva lo es por la fe en Cristo, según enseña la Biblia, y no por obras, para que nadie se jacte. ¿La fe es algo que surge del hombre o es algo que el individuo recibe de Dios? Sin duda que por gracia somos salvos mediante la fe, y todo esto es don de Dios, quien da a cada cual como quiere. ¿El sacrificio de Cristo cubre parcial o temporalmente el pecado, o es un sacrificio en extremo poderoso de repercusiones eternas? Claro, la sangre del pacto eterno es suficiente para dejar limpio y salvo a todo aquel que se sumerja en ella. ¿Recibe el creyente vida eterna o temporal? El don de Dios es vida eterna, así que si usted ha afirmado cada una de estas preguntas, debo decir que creemos lo mismo. Es la enseñanza reformada de la salvación, creer que los que hoy están en Cristo lo están por una obra sobrenatural de Dios operada en sus vidas al proveérseles del don de la fe y el arrepentimiento, pues su estado natural es de muerte y condenación. Así, un individuo que antes estaba muerto espiritualmente y ha recibido la gracia de Dios, ahora vive eternamente y no perecerá jamás, y nadie le arrebatará de la mano de Cristo. Creo que no hemos ido por encima de la Biblia al hacer estas afirmaciones, pero podemos afirmar que una persona que ha sido objeto de esta obra se salvará viva como viva. Y esta es la cuestión, porque la pregunta plantea una contradicción y le voy a decir por qué. La obra de Dios en la salvación no solo asegura la salvación final de los individuos que creen, sino que se dirige a la salvación presente de los pecados. La obra de Dios abarca a aquellos que han sido objeto de la obra de Dios en su nuevo nacimiento. También son objeto de Dios para ser santificados, o para decirlo de otra manera, Dios al que regenera lo santifica, y si prefiere al que Dios escoge para salvarlo, también lo va liberando del poder del pecado. Así que al plantearnos la posibilidad de una persona que ha sido objeto de la obra de Dios y aún así quiera vivir deliberadamente en pecado, es un planteamiento contradictorio, ya que si el tal hubiese sido objeto de la obra de Dios, no quisiera vivir deliberadamente en el pecado. Una persona que al presente se incline sin control, se deleite y se gratifique en la carne y justifique su actuar de esta manera, aunque diga creer en Cristo, seguro no tiene el espíritu que nos lleva a la santidad. Más bien el cuadro que nos enseña la Biblia es que Dios, al escoger individuos para salvación, los atrae por el Evangelio, los santifica por su espíritu y los lleva a la vida eterna sin posibilidad que este proceso se vea efectivamente frustrado.
No, no alentamos al libertinaje, pero tampoco amedrentamos con incredulidad a los creyentes en la cruz del Calvario. Es el Señor Jesús, hizo el pago efectivo por los pecados pasados, presentes y futuros de aquellos que creen en Él, y ningún pecado se sobrepondrá o triunfará por sobre la obra perfecta de Cristo. Más bien por esta misma obra, todo hijo de Dios, cuando peque, recibirá de Él ayuda para volverse a arrepentir. Seguirá creyendo en la todo suficiente obra de Cristo a su favor, corregirá más y más su andar y confiará que nada ni nadie logrará separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y todo esto por la gracia de Dios obrada a su favor. ¿Salvo siempre salvo? Sí, pero el salvo que es siempre salvo se purifica a sí mismo, así como Él es puro, por la misma obra lograda y consumada por Cristo en el cruel madero.